Estimados participantes de las séptimas jornadas de innovación educativa en comunicación y alfabetización mediática, me presento, mi nombre es Leticia Quesada Tello. El presente tema lo he trabajado junto con mi amigo y compañero Sebastián Longhi Heredia. La temática que tratamos justamente para estas jornadas es relacionado a la gamificación como instrumento educativo del patrimonio cultural. El objetivo de esta investigación justamente se basa en analizar cómo la gamificación apoya a la potenciación de la enseñanza del patrimonio cultural. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra game? ¿Qué pensamos cuando viene a nuestra mente la palabra juego? Quizás evocaremos momentos de diferentes dinámicas de nuestra vida en la que compartimos en nuestra infancia o con diferentes grupos de amigos, amistad, sea de forma presencial o incluso virtual a través de los diferentes juegos que existen en la actualidad. Entonces, justamente esta palabra central, de donde luego nace la gamificación o el término como nosotros lo conocemos en la actualidad, relacionado con la parte educativa, tal como lo dice Montero, es la mecánica de juego que busca incentivar el aprendizaje a través o aplicándose a las TICs, o también en algunos casos podemos hacerlo sin estas nuevas tecnologías, pero lo que busca justamente es generar este contexto del aprendizaje a través de diferentes ítems como lo son justamente las reglas, los objetivos, estrategias, la diversión, logros, cosas que quizás antes en algunos países se conseguían al armar los campamentos y ubicar diferentes retos o como en algunos otros lugares los conocen también como las gincanas, en donde obviamente tú eh, te daban las reglas, te imponían cuál era el objetivo y tú con tu grupo tenías que establecer estrategias. A través de este proceso ibas obteniendo diversión, aprendías a realizar muchas cosas y sobre todo el beneficio era de utilizar una estrategia colaborativa que permitiera en ese sentido alcanzar esa meta final, lograr obtener uno de los premios. ¿Esto qué significa en beneficio para el patrimonio cultural? Pues justamente en una de las búsquedas o una de las metas que tiene la educación patrimonial es generar un aprendizaje más significativo y participativo, porque como tal y lo definen diferentes autores que trabajan con temáticas de patrimonio cultural, para que yo pueda preservar algo, para que yo pueda conservarlo, primero tengo que haberlo valorado. Y para yo poderlo valorar, significa que he tenido que conocerlo. Para conocerlo, entonces, alguien tiene que haberme explicado, haberme enseñado, darme la información básica necesaria para que yo luego pueda generar todo ese proceso. Y esto es lo que se busca a través de la educación de patrimonio cultural. Y si nosotros utilizamos justamente estas herramientas de gamificación, de actividades colaborativas, entonces lo que nosotros provocaremos es el uso de estas diferentes estrategias educativas. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que era el conocer, el valorar y el conservar el patrimonio cultural. Entonces, en este sentido, Birdwatch Hunter en 2012 habla que el uso de elementos del juego con puntos, niveles y recompensas puede motivar el aprendizaje, como lo he estado mencionando anteriormente, como la gamificación en educación. Y desde la UNESCO, pues obviamente este patrimonio cultural de bienes materiales e inmateriales que representan esa identidad de una comunidad se logran logran interaccionar de una forma lúdica, generando esa apropiación que se requiere para, desde el conocimiento, para poder continuar con estos legados. Y muchas de las veces incluso eso es lo que permite que no mueran ciertas costumbres o ciertas prácticas que hoy en día se han visto muy al límite debido a que existen cada vez menos personas formadas en eso que puedan permitir la
trascendencia de esa información hacia la siguiente generación. La metodología de la investigación que llevamos ha sido un enfoque más cualitativo, con técnicas de revisión documental, entrevistas a expertos en educación y patrimonio. También se han identificado algunos casos de gamificación en patrimonio cultural. El criterio de selección que se utilizó fue las experiencias en contextos educativos, sean de nivel formal o informal dentro de la currícula. Algunos de los casos que se lograron recopilar dentro de este proceso de investigación han sido parte de los que se presentan en esta diapositiva, en donde, por ejemplo, el caso de Minecraft Heritage, realizado en España, lo que ha buscado justamente es recrear monumentos a través del Minecraft para el aprendizaje de historia y cultura. Entonces, se acerca a través de estas TICs, de estas plataformas actuales a los niños, a los jóvenes, para que interactúen, recreen los monumentos y obviamente esto va a permitir que ellos tengan a la larga una mayor relación con su patrimonio cultural, que aprendan más de lo que quizás lograrían al momento de dejarlos en estas mismas plataformas sin un sentido educativo, o sea, sin un objetivo, simplemente a que ellos jueguen. Pero si yo mezclo estas dos partes, la educación, la gamificación, junto con el patrimonio, entonces haré uso de estos recursos actuales con una finalidad educativa. Entonces, algo que se vio dentro de la parte de la educación y patrimonio fue que existió un aumento en la motivación y participación por parte de los niños con estas temáticas. Luego también está un caso como la marca Topo, en Cáceres, que fue un juego interactivo para descubrir el patrimonio de la ciudad. Asimismo, como mejor exploración activa y el aprendizaje familiar. Debemos tener en cuenta que quizás esto las generaciones anteriores lo hubieran vivido de una forma distinta a las actuales generaciones, porque antes existían contextos que difieren a la realidad actual, sea por el uso de las tecnologías, sea por el tiempo invertido para dentro de la familia o por los estándares educativos que existen y obviamente entonces lo que se busca es que exista esta oportunidad a través de la gamificación para que personas, como ejemplo en el caso de Art City Tour de México, que usó la realidad aumentada para recorrer sitios históricos. Esta forma le permitió que existiera una mayor comprensión del contexto histórico. Algo similar se lo vivió en el tiempo de la pandemia, en el COVID, cuando los museos permitieron que se usen muchos de los tours, tanto de realidad virtual como, bueno, más que nada las realidades virtuales, para que las personas pudieran ingresar, pudieran conocer y tuvieran un momento educativo y a la vez de distracción en medio del encierro de la pandemia. Entonces, esto también, uno de los casos de uso de la gamificación, de una forma sin uso tanto de las tecnologías. Esto fue más una gamificación en aula, es las que se vieron a través del proyecto Erotopía, realizado en el Oro Ecuador, donde se buscaba, a más del objetivo principal, que era insertar el tema del patrimonio en las agendas gubernamentales, desde el área educativa buscaba enseñar historia y patrimonio cultural local específicamente, en donde su impacto fue que involucró a estudiantes universitarios en el desarrollo de las actividades lúdicas y educativas, generando una unión entre estudiantes de comunicación, estudiantes de educación, estudiantes de turismo, para generar este material, para generar narrativas transmedia que permitieran luego ser usadas a través de las escuelas o a través de las redes sociales, a través de un libro impreso donde existían historias, cuentos, nanas, todos relacionados con la parte del patrimonio local. Y de esta forma, entonces, generar un aporte para la currícula para sobre todo para las estrategias no formales,
perdón, el término, estrategia no formal educativa. Dentro de estos resultados se encontró de forma esencial que la gamificación promueve una experiencia de aprendizaje más inmersiva por parte de quien está siendo partícipe de este caso, este proyecto. Entonces, justamente esa experiencia, esa parte vivencial, hace que quien la vive, valga la redundancia, pueda entonces tener un aprendizaje mucho más significativo y a su vez también esto evidenció un incremento en el interés y la participación de los estudiantes. Claro, hay que tener en cuenta, como lo dicen las mismas teorías y lo dice la experiencia en aula, que existen diferentes tipos de formas de aprendizaje y que también existen diferentes maneras en las que las personas integran el conocimiento, pero en este tipo de acciones o estrategias, como se pueden conjugar muchos tipos de herramientas, instrumentos y también de tecnologías, entonces esto ha permitido que este factor clave, que pueda ser a través de aplicaciones, realidad aumentada o incluso desde el audiovisual, un impreso, etcétera, que se pueda unir, genere este desarrollo de narrativas culturales que pueden haber sido tanto a nivel transmedia o crossmedia, como fue en su mayoría el caso de Orotopía. Entonces, justamente dentro de esta parte, nosotros podemos encontrar que la gamificación es una estrategia efectiva para la enseñanza del patrimonio cultural, porque podemos mezclar esa parte del patrimonio inmaterial con el patrimonio material y vivirlas a través de esa estrategia, de ese juego, de esa acción que se está generando mediante, obviamente, una metodología activa. Entonces, también esto permite esa apropiación del contenido del conocimiento histórico y cultural. Lo que sí se recomienda es que para su implementación se tenga en consideración las características de cada uno de los grupos de estudiantes para saber cuál es la estrategia más efectiva al momento de implementar este programa educativo, sea de manera formal e informal, porque en algunos lugares existe la posibilidad de insertarla dentro de las clases como parte de los contenidos. Pero en cambio, en otras situaciones se las puede insertar como parte de una actividad extracurricular, sea dentro incluso de los clubs o sea dentro de las diferentes tareas para la casa que se puedan alternar eh, algún tipo de investigación previa para que luego, al momento de llegar al aula, el estudiante pueda justamente trabajar en equipo el reto o este tema que o que le ha organizado el docente. Y lo que se busca justamente es fomentar el uso de las herramientas tecnológicas para potenciar la experiencia en aprendizaje. Les comparto algunas de las referencias de lo que hemos utilizado. Y pues bueno, para mayor información, para mayores datos, quedamos en contacto a través de esta plataforma o también pueden ustedes buscar en Google Académico algunos de nuestros trabajos relacionados con patrimonio cultural, la parte de educación y el periodismo cultural. Agradecemos tanto Sebastián como mi persona la atención a este video. Gracias.